Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre en Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: «¿No es este el hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?». Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Una fiesta muy extraña a lo largo del año es la fiesta llamada la Conversión de San Pablo. No hay ninguna otra fiesta que hable de la conversión. No existe la conversión de San José, o la conversión de San Miguel, o la conversión de la Virgen María. No existe esa fiesta. Solo hay una fiesta que se llama la Conversión de San Pablo. Pocos santos se celebran 2 veces al año o 3 veces. Nuestro Señor Jesucristo lo celebramos todos los días y sobre todo los domingos. Todos los domingos, por eso se llama el Día del Señor. A la Virgen María, ¿cuántas fiestas hay de la Virgen María al año también? Pues muchas, se avientan muchas fiestas la Virgen, ¿no? Que la Purísima, que la Candelaria, que la del Inmaculado Corazón, que la de la Asunción de María, la Natividad y síganle, ¿no? Y los santos, también algunos tienen 2, 3 fiestecitas, como San José, por ejemplo, ¿no? San José tiene como 3 fiestas principales. El 19 de marzo, San José Patriarca, Padre de Jesús, y luego el 1 de mayo, San José Obrero, y luego el último domingo del año, la Sagrada Familia, ¿no? Y así la fiesta de San José tiene como 3 fiestecitas principales. Y luego de los santos, ¿alguien de ustedes que me platique algún santo que tiene por ahí 2 fiestecitas al año? San Juan Bautista, ¿no? Su natividad el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto, ¿no? Y otro santo que se acuerden que tiene 2 fiestecitas por ahí. San Pedro, apóstol, ¿no? La cátedra de San Pedro en febrero, 22 de febrero, y luego San Pedro y San Pablo en junio, sí, 29 de junio, ¿no? San Pedro y San Pablo. Entonces San Pedro también se avienta sus 2 fiestecitas. Y el otro santo que también se avienta sus 2 fiestecitas es San Pablo. El día 25 de enero y el día 29 de junio, San Pedro y San Pablo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito por qué este santo tiene 2 fiestas. Bueno, un santo, pues entre más fiestas tenga, quiere decir que es más importante. Hay un dicho muy interesante y yo les invito hoy, los que están viendo la misa por YouTube, que se queden. Vamos a tener un maratón de la vida de San Pablo, 2 cafés católicos que hice sobre primera parte y segunda parte de la vida de San Pablo, que puedo hacer 10 partes y no acabo, porque es increíble este hombre. San Pablo no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba San Pablo? Saulo.
no Saúl, Saulo. Se dice que Pablo era como un apodo. Aunque hoy lo conocemos como San Pablo, pero Pablo era como un apodo. Su nombre original era Saulo. Y él se va a presentar en una de sus cartas, va a decir: yo soy fariseo, dice, hijo de fariseos, educado en la escuela de Gamaliel. No era cualquier señor que iba pasando por ahí masticando chicle. No. San Pablo era un hombre muy preparado en las cosas de Dios. Porque hace 2000 años al papá y a la mamá lo que querían de sus hijos era que conocieran las cosas de Dios. Hoy están obsesionados porque sus hijos vayan al fútbol, sepan natación, computación, inglés, ¿verdad que sí? Y las cosas de Dios, luego, ahí cuando crezcan. Sí, yo creo que sí. San Pablo nació en una ciudad que hoy pertenece a Turquía, que se llama Tarso. Por eso se llama Pablo de Tarso. Y muy jovencito, casi siendo niño, fue mandado a la escuela de Gamaliel a estudiar la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento que hasta entonces existía. Se dice, fíjense nomás, que una de las tareas principales de todos los varones judíos era aprenderse los salmos de memoria. ¿Cuántos salmos son? ¿Alguien de ustedes sabe cuántos salmos hay en la Biblia? 150. ¿Cuál salmo se saben ustedes de memoria? Ni los mandamientos se saben, menos los salmos. La gente en la antigüedad cantaba los salmos y los cantaba de memoria. Misericordia de Dios, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Salmo 50. Y tantos otros salmos. La gente, sobre todo los niños que eran educados desde muy jóvenes en las cosas de Dios, se aprendían los salmos. Hoy ustedes aprenden las canciones mundanas y paganas, por eso tienen la mente podrida. Yo conozco viejos que tienen la mente podrida, que son unos perversos. ¿No es cierto, mujeres? ¿No conocen viejos que tienen mirada de perversos? Porque tienen en su mente pura porquería, porque solo escuchan eso. San Pablo se aprendió los salmos y conocía la Biblia muy bien, porque desde niño conoció las cosas de Dios. Creció. San Pablo tenía la ciudadanía romana. Esto es muy importante que lo entendamos. Hoy mucha gente se muere por tener la ciudadanía de Europa o la ciudadanía de Estados Unidos o la ciudadanía de algún país importante. En aquellos tiempos todos querían tener la ciudadanía romana, porque el que era romano tenía muchos privilegios. Y San Pablo va a utilizar su ciudadanía romana para que no lo maten, no lo podían juzgar. Él podía clamar al César y tenía que ser llevado hasta Roma para juzgarlo. San Pablo fue un hombre que era muy celoso de su fe. Y aquí viene algo importantísimo. San Pablo se dio cuenta que hubo un hombre que se llamó Cristo, que se llamó Jesús, que fundó una religión que hoy es nuestra iglesia, pero que en ese tiempo era visto como una secta judía. Y San Pablo, en la primera lectura, dice que fue a Jerusalén y le pidió permiso al sumo sacerdote para ir a un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Alguien dice, es capital de Siria. ¿Cómo se llama la capital de Siria? ¿Alguien de ustedes sabe? Damasco. San Pablo se encaminó desde Jerusalén hasta Damasco y le pidió permiso al sumo sacerdote de ir a Damasco a corregir a todos esos hermanos que estaban equivocados y que estaban siguiendo a un mentado Jesús. San Pablo estuvo presente también en el martirio del primer santo de nuestra iglesia, llamado Esteban, que fue apedreado, uno de los 7 diáconos que nos narran los Hechos de los Apóstoles. Y San Pablo se hizo el valiente, como yo conozco hoy muchos viejos muy valientes. No sé si conozcan algún joven
que dice que los católicos estamos equivocados y se burla de nosotros y se burla de ustedes porque andan aquí en la iglesia. No sé si conozcan algún joven así, que se burla de ustedes porque andan aquí, o de mí. Así era San Pablo. San Pablo era un hombre muy celoso de la fe judía y no veía bien a los primeros cristianos de entonces. No los veía bien. Y entonces a San Pablo le van a dar permiso de que vaya a Damasco y que los corrija, que le llame la atención, incluso que los persiga. Y dice los Hechos de los Apóstoles que cuando San Pablo iba camino a Damasco, un poco antes de llegar a Damasco, la historia, la Biblia, no dice que fuera en un caballo, no lo dice, pero se supone, por el lapso tan largo desde Jerusalén hasta Damasco, que San Pablo iba en un caballo, o iba en un burro, o iba en un camello, porque era imposible poderlo caminar todo ese recorrido. Era muy lejos, ¿no? Si hoy es lejos en carro, pues imagínense en aquel tiempo caminando, era muy lejos. Estamos hablando de más de 400 kilómetros. Entonces, obviamente, San Pablo iba en un caballo, en un camello o en un burro. No sé si ustedes han visto una película, una pintura por ahí o algo de un hombre que se cayó de un caballo y que tiene los ojos cerrados. Dice que San Pablo iba a Damasco cuando hubo un resplandor tan fuerte del sol que se quiso quedar ciego y se cayó al piso y se desmayó. Aquel jovencito, porque San Pablo era muy joven, nosotros ya no lo pintan muy barbón, con una espada, con un libro, pero esto que estamos celebrando hoy era un joven, era muy joven San Pablo. Es muy raro que un joven se desmaye, ¿o no? Los jóvenes, la mayoría, tienen mucha fuerza, mucha energía, mucha vitalidad. Entonces, ¿por qué San Pablo se desmayó y quedó tirado? Y dice que cuando quedó tirado, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y entonces Saulo hace una pregunta muy importante, dice: ¿quién eres tú? Y le va a decir, Jesús le va a responderse: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después tuvo una revelación de Ananías, Dios lo mandó allí, quedó ciego por unos días y Ananías le impuso las manos y se le cayeron de los ojos como unas escamas, dice la palabra de Dios, y pudo ver. A partir de allí, el que andaba persiguiendo a la iglesia de Dios se convirtió en un seguidor apasionado de Cristo. Y aquel perseguidor ahora predicaba las cosas de Dios, con pasión y con mucha admiración. San Pablo va a realizar 4 grandes viajes, que hoy en día se ven fácil, porque hay carros, pero que entonces no había. San Pablo va a recorrer casi todo lo que hoy es Turquía, lo que es Líbano, lo que es Siria, lo que es Grecia, lo que es Italia, lo que es Israel y lo que es Jordania. Todos esos países los va a recorrer durante toda su vida. En muchos lugares lo van a recibir con aplausos, con gusto, con un plato de comida caliente. Y en otros pueblos lo van a recibir a patadas, a golpes, con críticas. Lo van a encarcelar, lo van a encuerar, lo van a golpear, lo van a difamar, lo van a querer casi matar. Porque San Pablo era un apasionado de Cristo. Pero San Pablo sufrió una conversión que lo hizo cambiar, que lo hizo ser diferente y que lo hizo pasar de perseguir a Dios a predicar a Dios. Y esto no es fácil. Hoy estamos llenos de católicos mediocres. No sé si ustedes conozcan católicos mediocres, que se conforman con ir a misa el domingo y están dormidos en toda la misa. Otros ni a misa van. Muy pocos predican a Cristo porque les da vergüenza.
porque tienen miedo a qué van a decir estas personas de mí. Hoy muchos católicos hablan de todo menos de Dios. Hoy muchas mamás que estoy viendo aquí y que me están viendo en la televisión no les hablan de Dios a sus hijos. Hoy muchos padres de familia no les hablan de Dios a sus hijos. Yo no sé de qué hablen con sus hijos ustedes, pero me da mucha vergüenza saberlo y verlo, porque de lejos yo veo muchas señoras y señores que de todo hablan menos de Dios. Hoy, en las fiestas, ¿de qué se platica? En una fiesta, ¿de qué se platica? Díganme, por favor, porque yo no acostumbro ir a fiestas. ¿De qué se platica en una fiesta? Muchas veces no platican porque ponen una música loca que no permite que nadie hable. Todos se miran nomás, como bembos ahí, pero no platican. Y si platican, platican de la novia, del novio, de la comida, del dinero, del negocio, del hermano, del vecino, y se la pasan crítica y crítica y crítica de todos los demás. ¿O me equivoco? Casi nadie habla de Dios hoy. Tenemos miedo, tenemos vergüenza. Ay, ¿qué van a decir si a mí me ven que me cuelgo un Cristo? Ay, ¿qué van a decir de mí si me ven ahí en la iglesia en el comité? Ay, ¿qué van a pensar de mí que yo ando ahí cantando? Que yo voy a rezar el rosario. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Fíjense nomás, hoy nos da vergüenza lo que nos debería de dar orgullo. Y nos da orgullo lo que nos debería de dar vergüenza. Hoy, entre más encueradas van, más aplaudidas son. Entre más grosero y majadero eres, más te aplauden. Estamos viviendo tiempos de gente muy loca, muy destrampada. Y yo les quiero decir que San Pablo nos da un gran ejemplo de conversión. ¿Cómo andan ustedes delante de Dios? ¿Cómo está su conversión? Porque todos estamos en un proceso de conversión. Ninguna persona en este mundo puede decir que ya está completamente convertida. Yo todos los días amanezco, me encomiendo a Dios y le digo: Señor, dame las fuerzas necesarias para seguirte queriendo, para seguirte buscando, para seguirte amando, para seguir entendiendo tus senderos. Ayúdame a entender lo que tú quieres de mí. No permitas que me enfríe, que me desanime por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que opinan de mi persona. Permíteme celebrar la misa con devoción y compasión y no tenerle miedo a ninguna lenguda ni a ningún viejo mirón. Decirle las cosas en la cara como debe de ser, como tú lo hiciste y como lo hizo San Pablo. Porque Cristo, conmigo se asustan. Hay gente que dice que por qué nos dice atarantadas, que por qué nos dice viejas locas, que por qué nos dice viejos baquetones. Ay, qué cura tan grosero. ¿No han oído ustedes esa gente? Oigan, son groserías lo que les estoy diciendo. Son mentiras. No, yo sé que no. Nunca les diré una grosería, pero no quiere decir que les tenga que hablar y taparles sus porquerías. Yo he aprendido de Cristo y de San Pablo y de muchos santos que los grandes santos de la iglesia siempre predicaron la verdad. Y por predicar la verdad cayeron gordos. Fueron injustamente juzgados por la gente. Pero no me importa. Mi trabajo es ese. Y el trabajo de ustedes y el mío es convertirnos. Cuando amanecen, ¿qué hacen después de ver el celular? Porque es lo primero que hacen. ¿Se acuerdan de Dios? ¿Se acuerdan que están vivos porque Dios quiere? ¿Se acuerdan que pueden caminar y que pueden comer y que pueden ver y que pueden oír y que pueden oler gracias a que Dios les da la oportunidad de vivir un nuevo día? ¿O les da lo mismo? Como tanta gente que se levanta de la cama, se toma un café, se va a su trabajo y se olvida que Dios está con ella o con él. Y nos vamos perdiendo en un mundo donde el montón de la gente hace todo menos acordarse de Dios. La conversión quiere decir cambiar. Y cuesta mucho cambiar. Y entre más viejos estemos, más difícil es. Entre más avaricia tengamos, más difícil es. Entre más orgullosos seamos, más complicado está la cosa. Yo les invito, busquen a Dios y no se preocupen mucho por lo que puedan pensar de ustedes, que siempre serán juzgados. Siempre seremos juzgados
por miradas y por oídos de gente que no conoce a Dios. San Pablo va a escribir, fíjense nomás, antiguamente se decía que 15 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad de todo el Nuevo Testamento, la escribió San Pablo. Después de hacer muchos estudios, libro por libro, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, la primera y la segunda a los corintios, la de los colosenses, la de los efesios, la de los hebreos. Después de hacer estudios minuciosos de cada una de las cartas que se le adjudicaban a San Pablo, se sabe que de las 15 que se decía que eran de San Pablo, solamente 8 escribió él de puño y letra. Se dice que solo 8 de las cartas que se le adjudicaban a San Pablo se escribieron de su puño y de su letra. Y San Pablo las escribió en la cárcel, en lugares muy solitarios, en lugares muy aislados. Padre, ¿y las otras 7? Las que se decían que eran de San Pablo, por ejemplo, la carta a los hebreos, antes se decía que era de San Pablo. Hoy, después de hacer estudios, se sabe que no la escribió San Pablo. Entonces, ¿quién escribió esas 7 cartas? Sus discípulos de San Pablo. Acuérdense que San Pablo tuvo discípulos muchos, como a Tito, a Timoteo, a Onésimo, a Aquila, a Priscila y a muchos más que San Pablo llamó como sus discípulos. Así que yo les invito, hermanos, según los estudios de la Iglesia Católica, dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Fíjense nomás, escúchenme muy bien. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y se dice que la columna vertebral es San Pablo y San Pedro. Si se quebra la columna vertebral, ¿qué pasa? La columna vertebral es la que sostiene al cuerpo. Los escritos de San Pablo son la columna vertebral de la Iglesia, porque en ellos se sostuvo y se sostiene la Iglesia Católica. Les invito a que se enamoren de San Pablo y seamos poquito como San Pablo. No le tengan miedo a las lenguas. ¿Le tienen miedo a las lengudas esas o a los lengudos? Viejos habladores, envidiosos. A ustedes los critican porque andan aquí, porque ellos quisieran, pero no se animan. Son cobardes, son sacatones. Ustedes aquí andan y ojalá aquí sigan hasta que se mueran. Porque somos servidores del Señor, no servidores de esos viejos habladores que no sirven para nada. Les invito a vivir el tiempo de conversión, cambiar, porque todos los días nos tenemos que renovar. Todos los días tenemos que buscar a Dios nuevamente. No sentir que ya lo sé todo, que ya lo conozco todo, que ya lo entiendo todo, que yo así estoy bien. Porque el día que pase eso, nos vamos a empezar a podrir como el agua podrida que se estanca en un charco y se pudre. Todos los días tenemos que renovarnos y pedirle a Dios fuerza, ánimo, alegría para nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos.